Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado muy bien en estos días de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio cultural, histórico, artístico, nuestro legado. Em, Tenemos noticias, tenemos cosas nuevas, tenemos información muy efervescente, otra vez sobre Medio Oriente, otra vez sobre el conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamas, más específicamente en la Franja de Gaza. Y es que me parece que el día de ayer eh, la ONU, una comisión específica de la ONU, determinó públicamente que se había cometido un genocidio, que se ha estado cometiendo un genocidio en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, algo que no solamente sospechábamos, sino que las evidencias abundaban al respecto, a pesar del bloqueo de información, a pesar del enclaustramiento físico, ¿no? Militar, que incluso antes de la guerra estaba impuesto a la Franja de Gaza. Pues bueno, ahora a nivel diplomático, a nivel oficial la ONU finalmente se decanta para anunciar este comunicado. Se ha cometido genocidio, ¿no? Claro, esto va a desplegar una serie de respuestas, una serie de reacciones. Algunos países ya habían dado muestras de tal vez no deslindarse de lo que ha ocurrido, pero sí al mismo tiempo mostrar una imagen de crítica, una imagen más cauta. Tuvimos un poquito, pues las posturas de Reino Unido, de Francia, ¿no? Algunas de amenaza, otras ya directamente de anuncio en torno al reconocimiento de Palestina como una especie de acto simbólico que anuncia una postura en contra de lo que está ocurriendo en la guerra, de lo que está ocurriendo con la masacre de civiles, de niños, de jóvenes en la Franja de Gaza. Y es que ninguno de esos países, a pesar de que se tardaron, dicho sea de paso, ¿no? Y es que ninguno de esos países intentó apoyar al grupo terrorista Hamas, em, que es considerado un grupo como tal, ¿no? Siempre trataban de pormenorizar que el reconocimiento al Estado palestino al mismo tiempo implicaba un no reconocimiento a este grupo, ¿no? Y, y y digamos, un reconocimiento al Estado palestino siempre y cuando, digamos, el grupo político que dirigiera ese Estado no estuviese vinculado, pues, digamos, a las milicias, a las agrupaciones, a todos los que estuvieron vinculados pues, con el ataque del 7 de octubre de 2023 a los kibbutz que están, digamos, del lado israelí de la frontera, pero que están cercanos a la franja de Gaza. Recordemos que el 7 de octubre de 2023 fue una especie depende cómo lo veamos, si lo vemos, digamos, desde lo que había pasado previamente, es una especie de gota que derramó el vaso. Si lo vemos en función a nuestros días, o sea, de cara al futuro, pues sí que es una coyuntura, es un punto de inflexión para Palestina, para Israel, para todo Medio Oriente. Y pues las noticias siguen moviéndose, siguen muy cambiantes. Ahora mismo hay digamos, una fase final de ocupación de la Franja de Gaza. Esto en lenguaje militar, lo que quiero decir es el anuncio que ha dado desde hace algunas semanas Benjamin Netanyahu en torno pues al plan de Israel de ocupar hasta el último rincón de la ciudad capital de la Franja de Gaza, que es Ciudad de Gaza, ¿no? Y un proceso que ha iniciado y que ha significado
absolutamente lo mismo en torno a migración forzada, desplazamientos, crisis humanitaria, desabasto, muertes, ¿no? De civiles a nivel de daños colaterales, a nivel de daños, pues, a personas que no están directamente involucradas en el conflicto. Nuevamente las pérdidas civiles que siguen engrosando una cifra que, según los últimos reportes que revisé, ya rebasan los 60.000, no todos en el marco de las milicias de Hamas, sino buena parte de esa cifra tienen que ver pues, con la muerte de civiles, ¿no? En el marco de este conflicto. Ahora, no es un video para cifras, ¿eh? No es un video que, al menos en esta ocasión, puede ser que sí a futuro, dependiendo de lo que pidan. Recuerden que en los comentarios aquí abajo pueden expresar alguna opinión, punto de vista, recomendaciones, diálogo, y sobre todo pueden expresar qué video, qué tema, qué subtema les gustaría que abordemos, ¿no? Aquí en el espacio. Siempre con respeto, ¿no? Pero sus sugerencias serán atendidas. De eso tienen mi palabra. Ahora bien, no es un video de cifras, por lo tanto, cifras de pérdida de vidas, de daños a infraestructura, que son importantes, para tener una dimensión cada vez más exacta de este conflicto. Reitero, ameritaría un espacio en específico, un segundo o tercer video. Les vengo a hablar, aparte de todo esto, aparte de este recorrido breve, de lo último, último, último que está ocurriendo septiembre de 2025 en torno a la guerra, Fuerzas de Defensa de Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza, ¿no? Y es que tuve la oportunidad de leer en esta última semana eh, esta obra de Shlomo Sand, Una raza imaginaria, breve historia de la judeofobia. Em, Les comparto desde luego la imagen, ¿no? Vamos a ver tan siquiera la portada o tener como más tiempo de ver con calma la portada. Y es que algunos dirán, bueno, esta obra de Shlomo Sand en realidad puede tener alguna defensa de la población judía. A ver, no es exactamente el objetivo del libro ese, ¿no? Shlomo Sand, que tiene una larga trayectoria, es un intelectual, un pensador, un investigador, ¿no? De larga, larga data, no solamente en torno al conflicto de Medio Oriente, sino, digamos, a la historia, la política, la geopolítica, la cultura, otros aspectos en torno a Medio Oriente, ¿no? Y es profesor investigador de la Universidad de Tel Aviv. em, y nos da esta obra, entre otras que tiene, que suelen ser frecuentadas, suelen ser visitadas y revisitadas. Pues este es un ensayo, o sea, es un libro, digamos, con un tono ensayístico, quiero decir, y tiene varias ideas interesantes, o sea, tiene mucho de historia. Y la historia, saben ustedes que es clave, primero para ser críticos frente a las noticias, frente a las propagandas, siempre en plural. eh, conviene tener un marco de información. Recuerden que es uno de los objetivos de este canal, que tengamos cada vez más contexto, más referencias, más datos. Y pues es el caso, ¿no? De esta obra que, como un poquito les avisaba hace unos segundos, revisa la historia de cómo ha surgido no exactamente el antisemitismo, sino la judeofobia, ¿no? Él es muy cuidadoso y, de hecho, una de sus aportaciones tiene que ver con el juego de palabras. Él más bien sugiere el uso de la judeofobia porque, a lo largo del tiempo, digamos, es un sentimiento que se expresó, digamos, desde el Medio Oriente, en el norte de África y en Europa Central, Europa Occidental también, ¿no? Y tiene ideas interesantes porque, claro, ha habido coyunturas clave en torno a los cuales, recordemos, los judíos siempre estuvieron
pues en ocasiones en una persecución, en otras ocasiones fueron víctimas de repudio, de rechazo, ¿no? En distintas etapas de la historia, en distintos contextos. Y las coyunturas son varias. De lo que recuerdo del libro, esto no es un resumen, es mi punto de vista sobre el libro y desde ahí les invito a leerlo y dialoguemos aquí abajito en la sección de preguntas y comentarios. Pero una de las coyunturas clave tiene que ver, claro, con Constantino I, rey del Imperio Romano de Occidente en el siglo XIV, ¿no? Después de Cristo, perdón, en el siglo IV después de Cristo. Concretamente del año 312 al año 324 después de Cristo. Bueno, Constantino I va a ser el primer emperador romano que adoptó el cristianismo y desde luego convierte al cristianismo en religión oficial, ¿no? Y entonces Shlomo, el autor, hace una especie de rastreo respecto a cómo estas coyunturas fueron creando un sentimiento de judeofobia, no para defender eh, ni a judíos, ni a los habitantes de Israel, ni al gobierno en turno, no, no. Shlomo tiene una perspectiva crítica, ¿no? Tiene una perspectiva que incluso quiere aportar a sus lectores, digamos, pues un marco más amplio para entender el conflicto actual. De hecho, tiene, no quiero spoilear el contenido, nada más mencionaré que tiene una especie de epílogo, una especie de punto de llegada en la cual pues, yo creo que al autor le permitieron, tal vez sobre la marcha o un poquito después de haberse recibido el primer manuscrito de borrador del libro, pero le habrán permitido pues hacer un apartado final a posteriori de los eventos del 7 de octubre de 2023. Recordemos, el brazo armado de Hamas invadió, atacó, masacró y secuestró también a rehenes de Israel, ¿no? Algunos de los cuales, pues, lamentablemente, pues, perdieron la vida, ¿no? En el enclave, otros se presume pueden seguir vivos, ¿no? Eh, en este punto de inflexión, como le llamábamos al principio de este video, claro, lo que está tratando de hacer Shlomo es darnos un arsenal de datos, de información. Ese fue un punto de inflexión, lo de Constantino I no es el único. Desde luego, los que sospechen en torno al holocausto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ese es otro punto de inflexión agudo, nocivo, triste, obviamente, ¿no? Y que, digamos, se ve en perspectiva histórica, ¿no? También a mí en lo particular, algo que me llamó muchísimo la atención es que el texto de Shlomo me hizo recordar un dato clave, o sea, igual una coyuntura clave. Recordemos que en el contexto de las primeras cruzadas existió un reino cristiano con sede en Jerusalén, fíjense, apunté los años. En el año 1099 después de Cristo, desde luego, hasta el año 1187, las primeras cruzadas produjeron un reino cristiano con sede en Jerusalén. Y en el proceso de llegada de los cruzados, ¿no? Desde Europa hasta Medio Oriente, pues se cometieron atrocidades, robos, masacres, enfrentamientos, guerra, ¿no? Es decir, Medio Oriente ha sido eh, contexto de enfrentamientos, disputas, tensiones, entre otros enfrentamientos en todos los niveles a lo largo del tiempo. Esto que estamos viendo ahora mismo en tiempo real en las noticias, en sus canales de preferencia, en sus periódicos de preferencia o en redes sociales, en realidad, y esto al mismo tiempo es lamentable, pero regresando a la idea, es al mismo tiempo un proceso de larga duración, ¿no? En una tierra santa reclamada por distintas ideologías, por distintas confesiones, por distintas posturas, ¿no? Porque ya no es solamente un tema religioso, es también un tema geopolítico, económico, comercial, ideológico, ¿no? Entonces, es un libro que acompaña bastante bien el seguimiento que hagamos de los sucesos
en torno a lo que ocurre en Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza y países circunvecinos, ¿no? Siria, Líbano, Jordania, Egipto, ¿no? O incluso más países en el contexto amplio de Medio Oriente, ¿no? Y cierro el video con una frase, una cita que tomo de este texto de Shlomo y me encantó. Últimamente había estado leyendo a Tarek Bakoni, releí por tercera vez el clásico libro de Edward Said, ¿no? Estuve leyendo el ensayo de Enzo Traverso que nos permiten reflexionar, digamos, eh, en torno a la opresión y el régimen de apartheid, ¿no? Al cual ha estado sujeta la población de Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, a través del muro de contención que se creó, a través de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, ¿no? Y vuelvo un poco a lo mismo, es un proceso que ha sido de larga duración. No podemos aspirar a entender o a prever hacia dónde va esto si solamente tomamos en cuenta lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, con el respeto, el perdón a las víctimas, a toda la sociedad directa o indirectamente involucrada en ese triste suceso del 7 de octubre, pero al mismo tiempo es un episodio en una larga trama de enfrentamientos, ¿no? Culmino con la cita, fíjense, mucho más que en el pasado. El objetivo principal del sionismo ya no es permitir al mayor número posible de judíos vivir bajo su propia soberanía. Para escapar al odio histórico que los amenaza, ahora se trata de convertirlos en partidarios de la política israelí y, en particular, de su aspiración irrefrenada de ampliar su territorio. Página 110 del libro de Shlomo Sand. ¿Qué nos está diciendo el sionismo? Un movimiento ideológico, religioso, cultural también, ha cambiado, ¿no? Desde su surgimiento en el siglo XIX, digamos, encabezado por Theodor Hesser, aunque no solamente por ese pensador, el sionismo ha cambiado y para entenderlo, para criticarlo, para, para incluso ver y entender sus principales acciones a nivel político en Israel, a nivel militar en Cisjordania y en la Franja de Gaza, para entender, ¿no? ¿Qué motiva esto a la coalición de Netanyahu, a los partidos conservadores en Israel, ¿no? Bueno, hay que remontarnos a la historia, ¿no? Para ver cómo ese sionismo surgió, fue cambiando de tonos ideológicos religiosos, raciales también, porque hubo una creación de una raza, ¿no? Al menos en el discurso, que es una de las tesis principales del libro de Shlomo Sand, ¿no? Para llegar al orden de cosas que tenemos hoy día, tuvo que haber un largo proceso y eso es lo que hay que rastrear, ¿no? Yo continúo dándoles elementos, datos, herramientas en función de lo que ustedes pidan, comenten y también en función de lo que ocurra. Casi casi en tiempo real con el conflicto en Medio Oriente. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios en la parte de abajo del video. Cuídense mucho y sigamos informados.